Hola, seguimos con esta práctica y este proyecto que pretende reforzar los conocimientos que se ven dentro del aula. Mi nombre es Juan Jerónimo Lemus, soy profesor del Telebachillerato 109 en la comunidad de Turícuaro y pues este material va dirigido en principio a los alumnos del Telebachillerato 109 en Turícuaro. Sin embargo, también pretende ser extensivo a toda la comunidad estudiantil del Telebachillerato Michoacán. En cuarto semestre abordaremos esta asignatura que se llama Conciencia Histórica 1, Perspectivas del México Antiguo en los contextos globales. Por ahí mandamos saludos a estos alumnos inquietos de cuarto semestre, que ojalá podamos por este medio reforzar estos saberes y por supuesto profundizar en los temas que estamos viendo dentro del salón de clases. Pueden por acá dejar en los comentarios sus inquietudes, si hay algún tema que les gustaría que abordemos en este espacio y por supuesto los trabajos iremos dando acá el, las orientaciones para que se hagan de manera eficaz. Entonces, durante este semestre, a través de esta asignatura, intentaremos tener un panorama general de la historia y lo más importante es que nosotros definamos la perspectiva desde donde estamos. Ser conscientes, entonces, implica tener como referencia nuestra historia como comunidad, el desarrollo que ha tenido, el lugar que ocupa México en el mundo y cómo todas estas relaciones se van articulando para formar la historia general de la humanidad. Así pues, como investigaron, el término conciencia, si lo pudiéramos resumir de manera muy general, tiene que ver con darnos cuenta de que las cosas se dan en relación con otras, ¿no? Esto que llamamos relatividad. Y por supuesto que estos elementos se van configurando o se van haciendo de manera histórica. ¿Qué quiere decir esto? Es que la historia tiene varias relaciones o factores que han influido para llegar al mundo como lo conocemos el día de hoy. Para el caso de México, hablábamos, por ejemplo, en su historia, México cuándo nace, ¿no? Y aquí puede haber un debate respecto al nacimiento de México, porque hay quien lo sitúa desde la llegada de los españoles, para otros México existe a partir de la independencia en 1810 y para unos más a partir de la Revolución Mexicana, que es cuando se consolida. Pero, digamos, estas serían precisamente las perspectivas que tendríamos que abordar sobre los hechos generales y cómo todos estos acontecimientos van interactuando entre sí. Pensemos justo en la época precolombina, que tiene que ver con todas las culturas existentes antes de la llegada de los españoles, las tecnologías que tenían, su perspectiva de mundo, cómo hacían las cosas, para ellos qué significaba la economía, la libertad y la vida misma, ¿no? Y entonces encontraremos una serie de narraciones en torno a el contexto inmediato. Que recuerden, el contexto tiene que ver con todos aquellos acontecimientos que suceden alrededor de una historia determinada, ¿sí? Luego, en la época precolombina cambia el devenir o el desarrollo de las sociedades mesoamericanas, que también es otro concepto clave que abordaremos a lo largo de esta asignatura. Pero entonces, como vivimos el día de hoy y como estamos situados, obedece a estas circunstancias que acontecieron en un pasado remoto. Entonces México tiene razones de ser de la forma en que estamos y de la misma forma la comunidad en la que vivimos tiene que ver y responde a ciertas circunstancias históricas. De ahí la importancia de tener una conciencia histórica para proyectar nuestra vida y que en función de eso podamos tener un desarrollo personal, pero también un desarrollo comunitario. Dicho de otro modo, todo lo que hacemos o dejamos de hacer influye en el devenir de nuestra persona
y en el devenir de la comunidad, inclusive de la nación. Así, por ejemplo, un acontecimiento que estamos viviendo en la actualidad que tiene que ver, por un lado, con la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno de México y con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, que configuran las relaciones diplomáticas entre estos países, ¿no? Y estas relaciones tienen que ver entonces con y afectan a nuestra comunidad, como lo vimos en clases. Esta guerra de aranceles, y por ahí acuérdense que definimos aranceles como un impuesto que agrega un país a otro para permitirle la entrada de mercancías. Entonces, todos estos factores van influyendo en nuestra cotidianidad. Sí, se da esta guerra de aranceles, los precios aumentarán en la comunidad de manera indirecta y aumentarán la inflación en México. Entonces, estos factores actualmente son mucho más evidentes, pero en el México antiguo, pues las relaciones eran distintas, ¿no? Es decir, tardaba mucho más tiempo en que un acontecimiento afectara la realidad local de una comunidad, sin embargo, pasaba. Eh, Se dice que Cristóbal Colón descubrió América y estudios actuales nos llevan a repensar este hecho. Si fue así, entonces lo que estaba pasando en España durante el siglo XVI afectaría en un futuro a lo que estaba pasando en México y entre los purépechas en ese mismo tiempo, ¿no? Que al día de hoy vivimos estas repercusiones. Entonces, precisamente esta asignatura nos permitirá tener una perspectiva del México antiguo en relación con un contexto global. Entonces, los contextos globales afectan de manera casi en la actualidad inmediata a localidades pequeñas o a economías también como se les conoce emergentes, tanto en México como en el resto del mundo. Si pensamos en estos contextos globales, nos damos cuenta del hecho de que lo que pase en México está determinado por lo que pasa en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, inclusive en China. Entonces, esto nos habla de un proceso mucho más conectado y precisamente tiene que ver con la globalidad, ¿no? Y entonces en esta asignatura lo que haremos precisamente ir reflexionando sobre nuestro quehacer como ciudadanos del mundo en relación con los acontecimientos en general y elementos como la economía, la migración, el nivel de vida y cómo nos relacionamos, pero en el fondo, qué es lo que como estudiantes queremos hacer en un futuro, está determinado estos procesos. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta factores que están pasando en el día a día en el mundo, pero también reconozcamos nuestras raíces prehispánicas. Por ejemplo, en Michoacán estamos los purépechas, también están los mazahuas, hay también comunidad otomí, y estas comunidades tienen siglos existiendo, entonces que el día de hoy estén todavía presentes tiene que ver con factores que se han hecho para conservar esta identidad que hay en México. Y así como en México existen comunidades prehispánicas u originarias, también en el mundo existen diferentes comunidades originarias, ¿no? Sin embargo, la globalización lo que ha hecho es precisamente que haya una relación cultural mucho más fuerte y tenga como consecuencias, por un lado, problemas como el cambio climático, la escasez de agua y también la aculturación. Entonces, eso está por ahí presente. Eh, Más adelante veremos una línea del tiempo, la cual espero ya estén realizando, para ver aquellos acontecimientos que marcaron la historia de México y del mundo. Entonces, sigamos acá en este proyecto. Ojalá se pueda retroalimentar en el futuro dentro de clases y por supuesto a quienes no son del telebachillerato 109,
podamos seguir conversando por acá, haciendo estas interacciones.